Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. El lenguaje de los gestos. Los seres humanos no solo nos comunicamos con palabras. Si así lo hiciéramos, nuestra comunicación no sería completa. Pues las palabras, generalmente, van acompañadas de gestos y movimientos corporales, los cuales, inclusive, expresan más que el propio lenguaje verbal. Los gestos, los movimientos, las posturas, las miradas, etc., son un lenguaje subconsciente, misterioso y sutil. El lenguaje no verbal es un lenguaje no pensado y se expresa a través del cuerpo, el que es capaz de evidenciar aquellas cosas que nosotros escondemos. De ahí que podemos estar expresando algo con las palabras y emitiendo mensajes diferentes con nuestros gestos. Las personas de nuestro entorno reaccionan a nuestros gestos y movimientos corporales. A través de ellos, comunicamos nuestros estados de ánimo, sin percibirlo conscientemente. Muchas veces nos preguntamos por qué alguien no simpatiza con nosotros y no entendemos la causa. Quizá, a través del cuerpo, hemos transmitido emociones negativas, mensajes de agresión o de defensa, de preocupación o de pesimismo. Sucede que aquello que cada uno siente, según las circunstancias que vive, se transmite a los demás a través del lenguaje verbal y corporal. Si reflejamos pesimismo o desesperanza, los demás lo perciben y se alejan, ya que no es muy agradable compartir con una persona que tenga estas emociones. La primera impresión que tenemos de las personas se logra a través de sus gestos y movimientos. Nada de lo que hagan es neutro. Reaccionamos ante el gesto y el movimiento ajeno, como los demás reaccionan ante nuestra expresión corporal. Se acercan o se alejan, se alegran o se entristecen. Tener conciencia de lo que transmitimos con el cuerpo y tratar de dominar nuestros gestos y movimientos sin alterar nuestra naturalidad puede mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Conocer la comunicación no verbal puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Los gestos se aprenden. Nadie nos enseña el lenguaje verbal. Lo aprendemos en la vida, con la convivencia diaria. Aprendemos, por ejemplo, que el orgullo se comunica estirando el cuello y echando atrás la cabeza, y que la timidez se transmite bajando los ojos o la cabeza. Los gestos se aprenden a través de la imitación. Por ejemplo, nos suele sorprender que muchas parejas lleguen a parecerse, pues tanta convivencia ha producido en ellos ese aprendizaje de gestos y posturas que les hace asemejarse. El gesto es posicionamiento de músculos faciales, como la palabra lo es del aparato fonador. Lo que decimos y transmitimos, lo aprendemos. Por eso, aprendemos a tener un gesto que nos caracteriza como personas y nos diferencia de los demás. Recogemos lo que sembramos. A veces, nos extrañamos de producir en los demás determinadas reacciones y no nos explicamos las causas de ellas. No es el gesto el que produce las situaciones negativas entre las personas, sino los hechos y las circunstancias. Pero el gesto ayuda a transmitir las sensaciones internas hacia los demás.
A nadie le gusta recibir las sensaciones negativas que otra persona tiene de uno mismo. Es como si alguien a quien una persona no le simpatiza se lo dijese continuamente con palabras. Nuestros gestos traducen nuestra simpatía o antipatía, amor u odio, y el otro percibe, aunque sea de manera inconsciente, aquello que le decimos con el gesto o con el lenguaje de nuestro rostro. Una manera de aprender a relacionarnos con los demás, de adquirir habilidades positivas, es dar a nuestra actitud facial un matiz sociable y adaptado. Igual que no podemos ir diciendo las verdades que sentimos en nuestro interior de modo brutal y tal como las sentimos, también es necesario moderar los gestos, aunque sea menos evidente que hacerlo con las palabras. Es verdad que producimos con nuestra comunicación no verbal reacciones que pueden favorecernos o no. El lenguaje de los sentimientos y las emociones. A través del lenguaje no verbal, comunicamos infinidad de asuntos y cuestiones de todo tipo. También es verdad que no transmitimos información a través de los gestos y movimientos corporales, como lo hacemos con las palabras, pero es incuestionable que la comunicación no verbal es el lenguaje natural de los sentimientos, de la afectividad, de las emociones. Existe un código de lo no verbal para transmitir un universo de esas emociones y sentimientos. Esas señales que emitimos hacia el otro tienen un efecto y generan respuestas. Las interferencias que existen en una comunicación a través de las palabras también pueden darse en la comunicación a través de los gestos, y aún en esta más clara que en la primera. Si tendemos a evaluar con nuestros gestos, provocaremos en el otro un mecanismo de rechazo, una posición de defensa. Es posible que la otra persona asuma actitudes rígidas o se cruce de brazos. Sin embargo, cuando nuestros gestos son descriptivos de apertura, como por ejemplo el echar el cuerpo hacia adelante o mostrar las manos abiertas, el clima que promovemos es positivo y estimulante. Si a través de nuestros gestos intentamos el control de la otra persona, promovemos la resistencia y el clima defensivo. Cuando nuestros gestos no muestran interés, la otra persona puede interpretarlo como falta de motivación o falta de interés. Con los movimientos y los gestos, podemos desarrollar un clima de empatía. Por el contrario, se genera un clima defensivo si con gestos y movimientos corporales nos expresamos con aires de superioridad. Esto produce rechazo. Cuando los gestos tratan a la otra persona en pie de igualdad, es más fácil generar una comunicación estimulante. Si los gestos son relajados, se habrá generado un buen ambiente. Si los gestos y movimientos son dogmáticos, la persona puede ponerse en guardia y el ambiente se volverá tenso. Si una persona, mediante gestos y movimientos, crea toda una serie de situaciones negativas, es probable que quienes estén a su alrededor abandonen la comunicación. A veces, el lenguaje de los gestos puede traicionarnos. Esto puede llegar a suceder en muchas situaciones y circunstancias. Por ejemplo, podemos estar afirmando muy enfáticamente algo con las palabras, y simultáneamente podemos estar moviendo la cabeza, indicando una negación. Por otro lado, existen personas que generan un gran atractivo en los demás a través de señales de comunicación no verbal. Nuestro reto es aprender a generar situaciones estimulantes con nuestro lenguaje no verbal y evitar emitir señales hacia los demás que generen un clima hostil o defensivo. La comunicación humana es simbólica. El ser humano está plagado de símbolos. Vivimos rodeados de grandes elementos simbólicos. Nuestra propia naturaleza,
Nuestra cultura es consecuencia de una extraordinaria capacidad de simbolización. Empleamos símbolos en todo lo que hacemos, cuando escribimos, cuando dibujamos y también cuando nos comunicamos verbalmente. Proyectamos fuera de nosotros mismos lo más escondido de nuestros pensamientos y deseos. Dejamos huella en todas las cosas que hacemos. Así, por ejemplo, podemos conocer el carácter de un niño por la forma en que pinta o por la forma en que escribe. Y también podemos conocerlo por el lenguaje de sus gestos y movimientos corporales. Estos adquieren valor de signo y significado. La interpretación de los movimientos corporales va a depender del individuo y del medio cultural donde se desarrolle. Un gesto o movimiento corporal tendrá un significado en un lugar y otro significado en otro lugar, según el medio social donde se dé. Por ejemplo, en Rusia es muy natural ver a dos hombres besándose en las mejillas en señal de saludo, pero en nuestro medio sería mal interpretado. ¿Qué dicen las manos? Una sinfonía de movimientos es lo que se puede orquestar con las manos. Con ellas podemos comunicar contenidos de los más variados. Lenguajes formales como el de los sordomudos se basan en la comunicación a través de las manos. Las manos danzan continuamente para apoyar lo que se dice o anticipar lo que se va a decir, o simplemente se expresan por sí mismas. Dependiendo del contexto, la cultura y la sociedad donde estemos adquieren un valor u otro. Nuestras manos están continuamente emitiendo mensajes, creando posiciones o haciendo movimientos, etc. Son capaces de indicar que estamos tensos, nerviosos o impacientes. Las manos hablan de la tensión que vivimos, y ese es un mensaje constante que enviamos a los demás. Las movemos, las apretamos fuertemente, tamborileamos sobre la mesa, etc. Las manos cerradas, quietas, tensionadas, simbolizan frecuentemente tensión, irritación, agresión, crispación, mientras que las manos abiertas, en movimiento, expresan cordialidad, apertura, expresividad, comunicación. Las manos cerradas con fuerza son símbolo de rotundidad, agresividad, etc. Cuando algo nos fastidia, cerramos el puño y este es un gesto que frena la comunicación. Por el contrario, las palmas abiertas seducen y generan una gran apertura de comunicación con los demás. Con las manos señalamos lo que queremos, la dirección hacia dónde vamos o hacia dónde van los otros. Con las manos saludamos a alguien. Con ellas hacemos gestos, como por ejemplo movimientos hacia atrás cuando hablamos del pasado y hacia adelante cuando lo hacemos del futuro. Y si se habla del presente, señalamos hacia el suelo. Las manos siempre están en disposición simbólica. Son capaces de manifestar lo grande y lo pequeño, el arriba y el abajo, el delante y el detrás, lo alto y lo bajo. Estrechar las manos es una señal de paz y concordia, de diálogo, de acuerdo. La intensidad se simboliza en las palmas, y es curioso cómo lo íntimo queda profundamente unificado e integrado en este gesto hecho con las manos. Las manos son reforzadoras de las aseveraciones, de las negaciones, del desconsuelo, de la esperanza, del dolor. Refuerzan indicaciones espaciales y temporales. Ellas son especialmente el apoyo, el consuelo del comunicador. Quien no use sus manos para comunicarse puede ser tachado de inexpresivo.